Nota del autor. Las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. ¿Cómo están, amigos y amigas de Nota del Autor? Un gran gusto que nos siga acompañando en nuestros episodios. Este es el podcast número 21. Con este podcast iniciamos otra etapa más en esta forma de compartir con usted las notas que necesitamos. Recuerde que nuestro eslogan es Nota del Autor, las notas que necesitamos. Siempre nuestros podcasts serán una inversión valiosa para su crecimiento personal. Siempre, siempre. Y recuerde que el crecimiento personal puede ser estimulado de muchas formas. Por eso hoy tenemos una entrevista, una charla con una gran amiga que se llama Claudia Alejandra Reynoso Cepeda. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar? La PNL. O comúnmente también conocida como programación neurolingüística. ¿Había escuchado usted antes acerca de esta herramienta que utilizan mucho los psicólogos o las psicólogas? Quizás sí, pero si es usted novel o nunca había escuchado esta herramienta, se va a dar cuenta que con la PNL tenemos una grandiosa oportunidad para estimular o para potenciar nuestro desarrollo personal. O también podemos llamarle nuestro crecimiento personal. Bueno, antes de presentar a nuestra amiga Claudia, déjeme platicarle un poco de su trayectoria.
Digo un poco porque su currículum está algo extenso. No estamos hablando de una profesional que egresó hace 3 días ni hace un año. Ya tiene una buena trayectoria. Entonces voy a platicarle de manera resumida parte de su perfil. Ella es técnica en trabajo social. Hizo una licenciatura en psicología, una maestría en psicoterapia Gestalt, tiene un doctorado en ciencias del acompañamiento humano, adquirió un entrenamiento en programación neurolingüística y neurocoaching, tiene un reconocimiento que se le llama Jean Piaget en el 2002 como mejor prospecto a profesional de la psicología. Es miembro fundador del Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención del Estado de Jalisco. Es docente en la Universidad de Guadalajara y de la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajac, y también del Instituto Quintu. Trabaja de manera privada en su consultorio, es capacitadora externa y también ha sido ponente y tallerista en congresos locales, nacionales e internacionales. Claudia, amiga, bienvenida a este espacio de Nota del Autor. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros y que compartas tu experiencia, tus conocimientos con nuestra audiencia. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Un gusto poder compartir y poder estar hablando de esto, de estas herramientas, ¿verdad?, que desde mi experiencia han sido muy útiles. Y bueno, ya platicaremos porque estas herramientas no son solo para uso profesional, sino para llevarlo a la práctica, a la vida personal, a lo cotidiano. Y entonces vamos a platicar un poco de esto. Sí, y como lo comentaba en la introducción, habrá personas de nuestra audiencia que no tengan ni la menor idea de lo que es la programación neurolingüística, conocida también como PNL. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ese concepto para que las personas que no tienen ni idea puedan conocer qué es la PNL, así de manera muy concreta, muy específica? Quisiera yo dar una definición práctica. Es el modelo en que las personas estructuran sus experiencias individuales en la vida. Podemos hablar que estamos de habilidades, de técnicas para pensar y actuar de forma efectiva en el mundo. Así nada más. Una habilidades y técnicas para pensar y actuar de forma efectiva en el mundo. Sí, ¿y cuándo surgió este modelo? Es un conjunto de herramientas. Estas herramientas fueron diseñadas alrededor de 1970 en Santa Bárbara, California, por un psicólogo, lingüista y un estudiante de psicología, pero que también era apasionado o interesado en lo que era la formación de los sistemas, de la cibernética, ¿verdad? Una persona que trataba de entender el comportamiento humano y trataba de explorar qué pasaba en el ser humano que respondía o que se comportaba de determinada forma y qué relación pudiera tener esto con lo que era un sistema o lo que era ya un circuito, ¿verdad? En este caso, un cibernético. Y entonces empiezan estos dos personajes a explorar qué era lo que estaba ocurriendo en el ser humano y se dieron cuenta que, bueno, desde la parte de John Grinder, que era lingüista, la importancia que tiene la verbalización, que la importancia que tienen nuestros diálogos en nuestro comportamiento, en la conformación de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Y entonces ellos observan a tres personajes muy destacados dentro de lo que era la psicoterapia. Una de ellas, Virginia Satir, máximo exponente de la terapia familiar sistémica, Milton Erickson, el mayor hipnólogo de la historia, y Fritz Perls, quien era precisamente el creador o el diseñador de lo que era la terapia Gestalt. Entonces, observando estos tres grandes terapeutas, ellos se dan cuenta que había aspectos que tenían que ver con la lingüística y con la forma en que nosotros procesamos la información que destacaron, que eran destacables y que generaban un impacto impresionante en las personas. Y entonces es a partir de aquí que generan este modelo, la programación neurolingüística.
¿sí? Entonces, Por allá en la época de los 70, ¿verdad? Es una época... 70, claro, el boom de lo que eran los sistemas y toda esta parte de la programación desde la tecnología, ¿no? Los avances tecnológicos. Ajá, Es ahí donde surge el nombre. y el florecimiento o el apogeo o el desarrollo, no sé cómo llamarle, de los enfoques terapéuticos, ¿no? De estas grandes personalidades del humanismo, los que ya habías comentado, ¿no? Quiero entender que el avance tecnológico se fusionó con el crecimiento de los grandes enfoques psicoterapéuticos humanistas y que quisieron concebir el cerebro como una computadora. Fíjate que hacen la analogía, precisamente es como tratar de entender el comportamiento humano, retomando aspectos de la neurología, por supuesto, retomándolo, aun y cuando principalmente no es que se explique solo desde lo neurológico, sino hacen la vinculación entre lo que es nuestra forma de captar o de estructurar el mundo, y así lo voy a comenzar a explicar, que sería la programación, que es esta forma en que estructuramos, en que nosotros logramos dar un orden o una organización a nuestras sensaciones, aquello que captamos a través de los sentidos, después explicar cómo estas experiencias son estructuradas, son incluso captadas, son interpretadas desde lo neurológico, que aquí sería cómo se procesa. Entonces, toda aquella información que recibimos a través de los sentidos, cómo la procesamos. Y entonces el proceso pues se da a nivel neurológico. Y después, el tercer aspecto que retomaban John Grinder y Richard Bandler era cómo comunicamos esto que ya procesamos, ¿verdad? Y cómo a través del lenguaje, cómo logramos precisamente externarlo, pero también manifestar lo que ya se concibió en nuestro interior. Y entonces ahí están los tres elementos, ¿verdad? La programación, la estructuración, cómo a nivel neurológico genera cambios y cómo se manifiesta, que sería lo lingüístico. Son estos tres procesos que, mira, también siendo claros, posteriormente ya el término de programación llegó a chocar con la visión humanista, ¿verdad? Ya en ese momento fue programación y era un término aceptado, novedoso, que inducía precisamente a esta visión. Sin embargo, posteriormente, pues sí, chocó con la visión humanista, pero bueno, así quedó el término inicial y así se ha ido manejando. Sin embargo, sí es importante decir que no es propiamente que se considere al ser humano como una máquina o como una computadora, sino se toma este término para hablar de la estructura, hablar del sistema, de la parte sistémica, no sistema solo como circuito, sino como elementos de interacción. Sí, es muy importante, yo creo, esta aclaración, porque la palabra programación pues tiene mucho eco, ¿no? Más, yo creo que tiene ahorita en la actualidad, tiene más realce o tiene más impacto. Hay mucha gente que se dedica a la programación y pensar que podemos incorporar esta palabra al crecimiento humano resulta un poquito confuso. Qué bueno que ya no la aclaraste. Claudia, ¿en qué situaciones se puede aplicar la programación neurolingüística? Es decir, ¿qué tipo de problemas psicológicos pudieran o conflictos psicológicos pudieran ser atendidos por la programación neurolingüística? Fíjate que esto, qué bueno que lo preguntas, porque habría que entender que la programación neurolingüística es un modelo de excelencia en comunicación, un modelo de excelencia en interacción. Y entonces, ¿dónde puede ser aplicado? Antes de llegar a lo que es la psicoterapia, te diría, puede ser aplicado en todos los entornos de nuestra vida. Ya dentro de la psicoterapia, que es particularmente de donde surge, de un interés por comprender, por tratar de apoyar el comportamiento humano, bueno, podemos darnos cuenta que la programación neurolingüística puede ser utilizada en cualquiera de los enfoques humanistas, principalmente en cualquiera de los enfoques que den cabida a la modificación de la conducta, no desde una visión conductista o conductual, sino a través de la vivencia, a través de la conciencia de la persona.
Entonces, bueno, es en cualquier enfoque. ¿En qué situaciones o ante qué problemáticas? Aquí yo diría, es demasiado amplio el ámbito en el cual puede operar la programación neurolingüística. Pudiéramos considerar que siempre y cuando no exista una alteración neurológica, siempre y cuando la persona pueda llegar a ser capaz de hacer conscientes sus conductas y los procesos que están involucrados en esto, pues la programación neurolingüística puede ser útil, ¿sí? Podemos considerar también, la programación neurolingüística nos ayuda a modificar la forma en que nosotros estamos representando la realidad. PNL tiene una serie de postulados, una serie de herramientas particulares que lo que van a buscar es, primero, identificar cómo las personas han estado procesando su realidad. Y aquí hago uso precisamente de uno de los principios de la programación neurolingüística que nos dice que el mapa no es el territorio. Y ese es el postulado principal. ¿A qué se refiere esto? Para poder entenderlo. La realidad como tal, y también desde la Gestalt, pues es vista, la realidad como tal, nosotros no la incorporamos. Lo que incorporamos es una representación de la realidad, una representación de la experiencia, por así decirlo. La experiencia que nosotros vivimos la representamos internamente. ¿A través de qué? A través de una serie de filtros, una serie de aprendizajes que nos van a ayudar a darle un sentido a la experiencia, a darle un significado a la experiencia. Y cosas tan simples como puede ser una imagen de una rosa, para cada persona puede tener un significado diferente, una representación diferente. Y te pongo un ejemplo, Jaime, muy sencillo. Una mujer que estuvo recibiendo rosas de parte de su pareja durante una etapa en la cual se vivió la infidelidad, y entonces el marido llegaba cada que había una infidelidad, dentro de su interior había esta búsqueda de compensar, y entonces llevaba flores a la pareja. Al principio la mujer lo recibía encantada. Posteriormente, cuando fue viviendo ya esta experiencia de que algo raro pasaba y después llegaban las flores, entonces empezó a generarse en ella una vivencia de las flores o de la imagen de las flores como una compensación de parte de su pareja, ¿no? Ok, pasa el tiempo, termina esa relación y más adelante otra pareja llega con ella y le lleva una flor. No es la misma experiencia que va a vivir de las flores es un elemento, que alguien que no tiene esa experiencia previa, ¿sí? Entonces se estructuró la experiencia de una forma, cada uno de nosotros, estructuramos la experiencia de una forma diferente y le damos un significado diferente a esto. Por tanto, lo representamos y lo comunicamos, o pudiéramos decir, o nos comportamos ante esto de una forma totalmente distinta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que busca la programación neurolingüística? Ser conscientes de estos mapas de la realidad, de estas representaciones de la realidad, para poder, ¿qué? Modificar la representación de la realidad, no la realidad como tal. Entonces, porque la realidad es una, y entonces aquí habría que identificar que la PNL lo que busca es modificar nuestro sistema de creencias, ¿verdad? Nosotros vamos generando un sistema de creencias, un conjunto de creencias que se van interconectando y que generan nuestra realidad, nuestra representación de la realidad. No sé si soy interesante en toda esta información que estoy dando, pero entonces fíjate, o sea, cosas tan sencillas como puede ser el saber qué concepto tengo de pareja, puede darme una idea de qué tipo de relación quiero tener. Pero también el conocer cuál es el concepto de pareja que tiene mi pareja me va a permitir identificar hacia dónde va él en la relación. Y entonces, una vez que logramos expresar, que logramos a través de la lingüística manifestar cuál es mi representación, entonces podremos tener mayores posibilidades de generar cambios o de identificar por lo menos qué es lo que para mí significa, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte de la pareja, fíjate que es muy, bueno, a mí me gusta mucho como identificarlo, porque venimos de dos mapas, de dos realidades diferentes,
de dos familias diferentes. Y cuando nos relacionamos, cuando nos conjuntamos, habrá mapas que encajen a la perfección y que muchas veces son lo que nos hizo reunirnos. Pero habrá otros que sean totalmente opuestos y que son los que en la mayoría de los casos generan los grandes conflictos. Y digo, cualquier relación, ¿no? Pero en la pareja creo que puede ser muy claro de identificar. Sí, y es a través del lenguaje cómo representamos lo que traemos en la cabeza, ¿no? Sí, claro, Y resulta que hablamos, hace poco leí a un autor, ahorita se me va el nombre, resulta que hablamos en código, ¿verdad? En código que necesita ser descifrado por la persona que tenemos enfrente. Y nosotros también tenemos que descifrar el lenguaje de la otra persona. Ya lo has comentado, pues la PNL se centra mucho en la comunicación. Claudia, me hiciste recordar algunos libros. Yo también estudié la maestría en psicoterapia gestal en la misma escuela que tú, por algo somos amigos. Sí, pero me hiciste acordar de unos libros que sería bueno recomendarle a nuestra audiencia para que extienda más la reflexión o se acerque con más profundidad. Sabemos que un podcast no nos lo va a dar todo, sí nos va a abrir el panorama, sí nos va a ayudar a entender, pero bueno, recomiendo estos libros para poder extender la comprensión de la PNL. El libro que se llama de Francisco Huneeus, Lenguaje, Enfermedad y Pensamiento, donde habla de esta cuestión de cómo nuestros sentidos nos engañan, ¿verdad? Y cómo cada quien representa la realidad, como tú lo has dicho, perfectamente bien explicado. Y luego también me vino a la mente los 3 famosos libros de Paul Václavic, Cambio, ¿qué es la realidad? Y Comunicación humana, de este autor. Por mencionar algunos, habrá muchos libros relacionados con la comunicación que nos ayudan a comprender lo que la otra persona quiere tratar de comunicarnos. No es fácil. Cada persona tiene 1,000,000 de creencias, tiene 1,000,000 de representaciones mentales y las expulsa a través de su lenguaje verbal. Y si a eso le agregamos también el lenguaje no verbal y el paraverbal, híjole, qué complicada es la comunicación, ¿verdad, Claudia? Claro, y fíjate que algo muy importante, cuando hablamos de comunicación, pareciera que solo mencionamos o solo nos referimos a la interacción con otra persona. Pero también habría que reconocer, y la programación neurolingüística es otra de las aportaciones importantes, o de los rescates más que otra cosa, y es la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Aquello que yo logro decirme o que yo logro comunicarme dentro de mi diálogo interno. La comunicación intrapersonal, yo considero, es el primer punto a atender en psicoterapia. ¿Qué te dices? ¿Cómo te retroalimentas de aquello que vives y de aquello que haces? Entonces, a mí me parece que si somos capaces nosotros de identificar nuestros patrones, nuestros mapas de la realidad y los hacemos conscientes, podremos también descubrir el por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos comunicamos de la forma en que nos comunicamos, ¿verdad? Y entonces, esta interacción, el saber cuántas frases me repito diariamente, cuántas veces me regaño en el día, cómo me trato a mí mismo, ¿sí? Cada que cometo un error, ¿cuál es la frase primaria que viene? Cuando cometo un acierto, ¿realmente me reconozco? Porque buscamos entonces, no me reconocen los demás, y entonces, pero tú te reconoces a ti, tú eres capaz de ponerte esa palomita, esa estrellita, cada que tuviste un acierto. Y entonces, desde aquí, podemos darnos cuenta qué está pasando con cada uno de nosotros, si logramos entender esto. Claudia, y creo que también estar abiertos a la retroalimentación, porque a veces las personas nos volvemos rígidas y pensamos que nuestros mapas o nuestra forma de entender la realidad es la correcta. Y dejar entrar retroalimentación o retroalimentarnos de otras personas ayuda a quitar esas distorsiones mentales, ¿no? Definitivo. Y esta es la función del psicoterapeuta con la programación neurolingüística, ¿sí? Es ayudar a que la otra persona pueda comprenderlo. ¿A través de qué? A través de un reflejo, a través de una presentación así externa, ¿verdad? Una representación externa de lo que el propio paciente está viviendo. En este caso, fíjate que la programación neurolingüística o la PNL
ha sido muy criticada, porque ha querido ser vista, o han querido verla, más bien, esa sería la palabra, han querido verla como un enfoque terapéutico, y no es un enfoque terapéutico. Han querido identificarlo como una ciencia, no es una ciencia, es un modelo, y esto es muy importante que lo tengamos claro. Habrá quienes, incluso, fíjate que lamentablemente, habiendo tenido un entrenamiento en programación neurolingüística, digan que están dando terapia con programación neurolingüística. No es un enfoque terapéutico. Lamentablemente sí ha tenido grandes críticas debido a esto, a que la PNL tuvo una gran difusión fuera de lo que es la psicoterapia, ya que es una herramienta de comunicación. Ha tenido, yo digo, ¿en qué entorno nos comunicamos? En lo educativo, en lo laboral, en el comercio. Bueno, podemos ahorita encontrar PNL, libros de PNL, hasta cómo cocinar con PNL, ¿no? Entonces, bueno, como tiene cabida en todos los ámbitos, ha sido criticada, ya que personas que han recibido un entrenamiento en programación neurolingüística de repente confunden el tener estas herramientas con el poder dar psicoterapia. Y entonces, la PNL es una herramienta de trabajo en psicoterapia, no es un modelo de psicoterapia, ¿sí? Y entonces, esto es importante que lo podamos reconocer. Para los psicólogos realmente es una herramienta muy útil, muy útil. Y también algo, ahorita mencionabas, Jaime, y que creo que es digno de recordarse y de rescatar, y es la flexibilidad que otorga la programación neurolingüística. El lograr que la persona pueda ser flexible en sus conductas, ¿sí? Nuestros esquemas de la realidad muchas veces se tornan rígidos, yo diría, y eso es lo que puede dar pie a un conflicto, porque la persona considera que esa es la única forma en que puede resolver las situaciones, porque así lo aprendió y está bien, digo, en un primer momento, pues es aceptable, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que la realidad no es eso que yo creía, que la vida y que la pareja no es solo como yo pensaba, porque entonces aquí estaríamos hablando de que mi realidad no es que sea inválida, sino que hay más de la realidad que yo no conozco, que yo no tomo en cuenta. Entonces, esta flexibilidad para poder desaprender, y desaprender no es que abandone, desaprender es como relajar mi estructura para que entonces puedan integrarse otras nuevas estructuras y que se enriquezca. Esta desestructuración no busca terminar, no busca acabar, sino busca enriquecer. Y esto es una de las también grandes aportaciones que la PNL nos da en psicoterapia, que se pueda enriquecer aquellas estructuras, aquellas experiencias que ya tenía el paciente. Recordemos que tenemos un cerebro flexible, un cerebro plástico que está dispuesto y está abierto a recibir una cantidad inmensa de información. Pero en ocasiones nuestra rigidez mental, nuestra cerrazón impide que nuestro cerebro se pueda desarrollar fácilmente, se pueda desarrollar ampliamente. Mucho depende de nosotros, ¿eh? Yo en algún artículo que escribí en el blog de Nota del Autor decía, tenemos un cerebro plástico, un cerebro con muchas potencialidades, pero la diferencia radica en cómo lo usamos, cómo lo estimulamos, ¿sí? Uh-huh. Cómo le damos uso a ese cerebro. Entonces yo creo que la PNL es una herramienta que ya lo aclaraste tú perfectamente, es una herramienta que nos ayuda a desarrollar también muchas habilidades cerebrales, a abrirnos a otras experiencias, abrirnos a percibir el mundo de diferente manera, a no ser egoístas, aunque nuestro punto de vista no es totalmente erróneo, tú ya lo dijiste. No se trata de cambiar toda nuestra percepción y decir estoy equivocado, sino de mejorar la percepción o las distorsiones que tenemos mentales. Claudia, me surge otra pregunta. Sí. Has mencionado el término psicoterapeuta y psicólogo. Me salta esta pregunta de ¿quiénes pueden practicar la PNL? Porque si bien tú lo dijiste, hay por donde quiera, entramos a YouTube, entramos a Internet y teclamos PNL y hay millones de vendedores de PNL y del éxito.
Casi algunos ven la PNL como la varita mágica que va a resolver nuestros problemas emocionales y nuestros problemas económicos, a ese extremo, ¿verdad? Entonces, nos gustaría que nos platicaras quiénes pueden practicar la PNL, qué se necesita para poder hacer un ejercicio profesional de este enfoque. Un acompañamiento con PNL. Fíjate que tocaste un tema que creo que da para muchísimo, para otro podcast completo, y que es la diferencia entre ser psicólogo y psicoterapeuta. Esto yo creo que es también importante que reconozcamos, y hasta nosotros mismos, como psicólogos y como psicoterapeutas, que no es lo mismo ser psicólogo, no es la misma formación de un psicólogo y de un psicoterapeuta. Y quisiera mencionar que la PNL puede ser utilizada dentro de la psicología, puede ser utilizada dentro de la psicoterapia, pero aquí la intención es diferente. Y te decía, incluso la pueden utilizar los maestros, la pueden utilizar en ventas, pero ¿cuál es la intención del uso de la PNL? Esto sería lo que tendríamos que cuidar, y esta es la parte donde podemos caer en conductas no éticas, cuando nosotros nos metemos en el plano de creencias personales, de mapas o de estructuras ya que tienen que ver con las emociones, con ciertas temáticas ya propias de la persona. Entonces nosotros podemos llegar a utilizar las herramientas como una forma, decíamos, como un modelo de comunicación efectiva. El problema está cuando nos queremos meter en un plano de creencias, en cambiar conceptos, en tratar de trabajar experiencias con una carga emocional fuerte. Y yo digo, me ha tocado de verdad, Jaime, saber que lamentablemente hay personas que sin tener una preparación en psicoterapia intentan meterse a este campo. ¿Qué es lo que ocurre con la PNL? Y voy a tratar de llevarlo a un plano práctico para poder identificarlo. Sergio Vázquez, el fundador, ¿verdad? Uno de los fundadores de Integro, Instituto de Terapia Gestal, él hacía una analogía que a mí me parece muy interesante y decía que en terapia utilizar la PNL es como utilizar un láser, es como operar con láser. El utilizar las herramientas propias de la Gestalt, que en este caso era como utilizar un bisturí. Entonces, ¿cuál es más efectiva? Pues ambas son útiles, nada más el tiempo que nos lleva y la precisión que tiene la PNL, la herramienta de PNL, es lo que va a hacer la diferencia. Pero yo te digo, un bisturí, y en este caso, bueno, el láser, en manos de alguien que no tiene conciencia, se convierte en un arma mortal, ¿verdad? En algo que puede llegar a dañar de manera profunda, de manera significativa. Por tanto, para poder hacer uso de las herramientas de PNL dentro de un plano de psicoterapia, hay que tener una formación como psicoterapeuta. No nada más hacer uso de la herramienta porque sí, porque imagínate yo, hasta el mismo bisturí, ¿no? Que puede ser algo, si yo lo utilizo para cortar otras cosas, puede ser efectivo, pero no es su función. O yo utilizo el bisturí porque, ya me encontré aquí algo y me voy a empezar a raspar. Pues imagínate la gravedad de esto que puede. O ya vi que mi amigo trae aquello que le estorba y entonces agarro el bisturí o agarro el láser, que es directo y profundo, para tratar de solucionar algo. Una persona que me tocó conocer, utilizó PNL. Ella tuvo el entrenamiento en PNL y se sentía que ella tenía todas las herramientas propias para poder hacer una intervención. Lo utiliza en el ámbito educativo con sus alumnos. Uno de sus alumnos entra en crisis en uno de los ejercicios y entonces yo les digo, meter en estado catártico, oigan, hasta con una canción, ¿no? Entramos en estado catártico, sácalo de ahí. Esa es la preparación que tenemos los psicoterapeutas. Y aquí ya a lo mejor estoy explicando un poquito de esto que te decía. El psicólogo es un investigador de la conducta. El psicoterapeuta tiene otro ámbito de aplicación, tiene otro campo de acción. Y es aquí ya el manejo de las emociones, el manejo de las experiencias, el manejo de las conductas como tal. Ya en una intervención, el psicólogo no hace intervención, el psicoterapeuta sí. Y entonces, aquí es donde la PNL como herramienta para la intervención es muy útil. No sé si logro expresar esto que
digo, ahora sí que en mi mapa y en mis estructuras surgen muchas ideas, pero bueno, espero haber podido plasmar esto que quiero compartirles de lo que es la PNL y la función de las herramientas en la psicoterapia y en el ámbito. Sí, está genial. Y es muy válida la explicación que das por tanto pseudo científico, pseudo terapeuta que puede haber y que hay, que puede confundir a la gente, ¿no? Por el factor dinero. Por el factor dinero podemos vender un producto pseudocientífico o una atención pseudocientífica. A la hora de estar enfrente de un paciente, de una persona que requiere nuestra ayuda, pues se mueve toda su historia personal y bueno, acompañarla desde un punto de vista, desde un ángulo profesional, es lo mejor que le puede dar a la persona, que le puede ocurrir a la persona. Claro. Bueno, Claudia, me surge otra pregunta. Sí. ¿En qué edades puede aplicarse la PNL? Niños, si tú bien dijiste ya hace un momento que toda aquella persona que no tenga problemas neurológicos es candidata a trabajar algunos de sus conflictos con la PNL, los niños, los adolescentes, los adultos, ¿quiénes de estas edades pueden ser candidatos a recibir una sesión o varias sesiones de PNL? Fíjate que aquí ya surge una situación muy particular. El niño, pudiéramos decir, es esta materia flexible, con la que podemos nosotros hacer uso de la PNL y no sabes, ahora sí que el impacto que tiene es fabuloso, porque son materia flexible, materia que no ha logrado estructurarse, no ha logrado tornarse tan rígida como el adulto. Puede ser utilizada para cualquier edad. Nada más aquí la función que tendrá será diferente. En el niño es conformar estructuras flexibles, conformar estructuras de apertura, pero que van dándonos un lineamiento hacia la excelencia en la comunicación y en la estructuración. En el adulto hay que reprogramar, si lo tomamos desde la parte de programación, o reestructurar las creencias, ampliar, y entonces en el adulto es la función que van a tener estas herramientas, va a ser de aprendizaje, de reestructuración. Decíamos, sí, hay que romper algunos patrones, hay que también modificar nuestro sistema de creencias. En el niño se está generando un sistema de creencias, en el adulto se modifica el sistema de creencias, entonces la función es diferente. En el adolescente es también muy interesante trabajarlo porque está en el momento de querer cerrar sus sistemas o de querer rigidizar, y entonces también en el adolescente es muy útil que él mismo vaya reconociendo sus creencias y vaya tomando la responsabilidad de las decisiones y de la forma en que se comunica. Entonces creo, si hablamos desde los pequeños, y desde qué edad me dirías, y yo te digo, híjole, es que vamos generando creencias desde que nacemos, incluso desde antes de nacer, ya fueron creados para nosotros una serie de mapas de la realidad que nos van siendo transmitidos a través del lenguaje de nuestros padres. Desde cuáles eran las expectativas, desde cuáles son los roles, las creencias que hay respecto a un género, a otro, y entonces recuerdo un ejemplo que ponía precisamente un maestro de programación neurolingüística y decía, es que a las niñas se les va generando la creencia de tienen que ser amas de casa, y entonces te compran que la escobita, que la muñequita, entonces tienes que cuidar al bebé, y nos van transmitiendo a través de la comunicación, a través de las conductas, cuál es el mapa de la realidad que se tiene de lo que es ser una mujer. En el niño se le va dando el carrito, se le permite subir al árbol, se le permite luchar por sus creencias, por sus principios, y la mujer tendrá que detenerse de luchar, de hacer este ejercicio incluso corporal, de buscar aquello que quiere. Y entonces de buscarlo con fuerza, con intensidad. Y la mujer espérate, va a llegar. Si es para ti, llegará. Y entonces es una actitud pasiva ante las situaciones. Desde la vivencia de las emociones. La mujer sí puede vivir la emoción, puede manifestarla, y el hombre, cuidado porque eso te torna vulnerable. Y entonces yo digo, a ver,
desde aquí, si logramos hacer una modificación de las creencias, de los sistemas, de las representaciones de la realidad, imagínate lo que podremos lograr con los niños. Si desde el adulto se modifica. Fíjate, Claudia, que lo que comentas, a mí en lo personal me parece muy alentador el que podamos hacer cambios. Si bien los niños son más flexibles, están más abiertos a mover sus estructuras porque apenas van organizando su personalidad, apenas van desarrollándose, pero los adultos me das esperanza porque eso quiere decir que los adultos pueden trabajar sus conflictos, pueden trabajar sus creencias de la mano de la PNL y modificarlas, mejorar. Me vino a la mente mientras tú hablabas también este viejo dicho mexicano, lo he escuchado bastante, que dice: chango viejo no aprende maroma nueva. Y eso como que es una creencia bastante pesada para aquellas personas que tienen, por ejemplo, 45, 50 años o más, que alguien les dice: oye, ¿por qué no vas a terapia? ¿Por qué no vas a terapia a trabajar esto? No, dicen esas personas. No, a mí nadie me cambia. U otras personas opinan: no, fulano de tal va a seguir siendo igual hasta que se muera. Así, tal cual. Entonces, yo escucho en tu voz que la PNL da esperanzas a esas personas que se creen rígidas o que creemos rígidas, de poder hacer cambios en la percepción que tienen de su realidad, en la percepción de sus sentimientos, de su comunicación. No sé si esté en lo correcto. Perfecto. Sí, es exactamente haces un resumen, creo que muy, muy puntual de lo que sería esto, la PNL, de lo que sería la posibilidad que brinda la programación neurolingüística, de romper estructuras. Yo digo, es dejar de hacer aquello que no nos está funcionando en un entorno particular, ¿sí? Creo que eso es lo que nos lleva a la neurosis, a la locura, querer tener diferentes resultados, ¿verdad? Siguiendo el mismo procedimiento. Y entonces, si yo quiero seguir haciendo lo que hasta ahora he hecho, entonces voy a obtener el resultado que hasta hoy he obtenido. Y ese es otro de los principios de la programación neurolingüística, ¿verdad? Para obtener diferentes resultados hay que seguir diferente procedimiento. Si yo quiero tener una relación sana y afectiva, pues no puedo seguir comportándome de la misma forma. Y aquí es donde en psicoterapia puedo llegar a identificar cuáles son esos patrones de conducta, cuáles son esas estructuras o esos mapas que tengo que a lo mejor no están siendo funcionales. Aquí sí quiero ser puntual. No existen mapas ni creencias malas. Existen creencias y mapas no funcionales en algún entorno. Podemos darnos cuenta que mi gran cualidad en un entorno diferente puede convertirse en mi gran defecto. Pero también mi gran defecto, si yo logro colocarlo, logro utilizarlo en un entorno particular, vamos a pensar, es que esta persona es muy terca, es que esta persona es muy necia. Imagínate una persona terca y necia en los negocios. Pues va a ser su gran... Entonces es ubicar en qué mapa, en qué contexto puedo hacer uso de mi potencial. Y entonces es fabuloso cuando la persona que se creía ya así como producto terminado, así yo les digo, ya casi etiquetado y con su empaque, se da cuenta que puede realizar modificaciones, que no es producto terminado y que podrá hacer cambios. Imagínate lo que será para una persona el reconocer que no es agresivo, sino que aprendió a hacerlo ante una situación en particular y que tiene la posibilidad de tener conductas diferentes. Aquel padre de familia que se le dijo siempre que era durante mucho tiempo que era un mal padre, y entonces él luchaba con esa creencia de ser un mal padre porque para él había tratado de hacer las cosas que de acuerdo a su mapa eran lo mejor, y entonces a lo mejor el que él se dé cuenta que esas conductas que él llama mal padre tenían una intención que era el formar a sus hijos, pero que también se dé cuenta que no le está funcionando en la relación con los hijos, pues entonces no es que estuviera mal él, su intención era positiva, su intención era, yo digo, era sana incluso. El problema son las conductas que estaba utilizando para poder ejercer su autoridad. Y entonces es aquí donde puede hacer esta reestructuración.
¿Sí? ¿Te fijas cómo de palabras, de frases que escuchamos, de etiquetas, pudiéramos al cambiarlas, al modificar la estructura lingüística, y eso es una de las bondades de la PNL, al modificar mi estructura lingüística, cambiará también el significado. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, totalmente cierto. Es parte de Claudia, nos has hablado de la magia, podemos llamarle así, sí, porque también hay un libro que se llama La estructura de la magia, exactamente, ¿no? sí, y es precisamente de donde surge la PNL. John Grinder, Richard Bandler decían, ¿cómo le ponemos a esto, verdad? Y entonces empezaron a ver esta estructura de las intervenciones que hacían los 3 psicoterapeutas que te mencionaba, Virginia Satir, Fritz Perls y Milton Erickson. ¿Qué hacían? Que parecía magia, que generaba cambios tan importantes. Y entonces, si esto de PNL pareciera mágico. Y yo diría, sí, vamos diciendo, es magia, pero es una magia con una base, con una intención muy clara. ¿Sí? Sí. Es una, por eso te decía, la estructura de la magia es una metáfora. Uh-huh. Todo está respaldado, no, ya lo dijimos reiteradamente, no es un modelo, pseudo modelo, sino que todo está respaldado en la lingüística y en otros enfoques que lo nutren, a este modelo, como el enfoque humanista de Perls, y bueno, hay otros más. Nos has hablado de las grandes cosas que se pueden hacer que la PNL puede ayudar, o que puede ayudar a las personas a su crecimiento y desarrollo personal. ¿Por qué no nos platicas de manera muy breve cuáles pudieran ser o cuáles son esas técnicas de las que se basa la PNL para provocar este crecimiento en las personas? ¿Me puedes mencionar algunas? Sí, claro, te menciono algunos y creo que de los más, a lo mejor más conocidos o más famosos, ¿no? Uno de ellos, una de estas técnicas es el identificar nuestros sistemas de representación. Si bien dijimos, nosotros captamos la realidad a través de los sentidos, entonces nosotros representamos el mundo a través de lo que captamos de él, del entorno. Cada uno de nosotros hemos sido estimulados para poder desarrollar más un sistema de representación que otro, o el contexto, la historia, el momento nos ha estimulado más. Entonces podemos encontrarnos personas que representan la realidad primordialmente o predominantemente, y porque aquí este término ahorita lo voy a enfatizar, es predominantemente a través de lo visual, predominantemente a través de lo auditivo, a través de lo kinestésico. Son las tres áreas en las cuales la PNL explica la forma en que nosotros captamos. Y entonces puede ser que para mí sea muy importante lo que veo. Mi sistema de representación de la realidad es lo que capto predominantemente, es a través de lo que capto visualmente, de lo que capto auditivamente o de lo que capto kinestésicamente, que aquí estarían englobados lo que es el tacto, gusto y olfato, los otros 3 sentidos. Entonces, nosotros identificar cómo representamos la realidad principalmente a través de lo que vemos y dejamos posiblemente a un lado lo que escuchamos y lo que sentimos, entonces nos podrá dar idea de cómo estamos nosotros también enfocando, o estructurando la información y cómo la comunicamos. Es notable la forma en que las personas visuales, y fíjate, ya aquí estoy utilizando, se nota, ¿verdad? Se ve, podemos ver cómo la persona visual te va a hablar de aspectos de la realidad que son identificados a través de la vista. Una persona auditiva te va a hablar de cómo escucha o qué tan bien suenan las cosas y te va a decir, es que sabes que esto no me suena. Y una persona kinestésica te va a hablar más del sentimiento, de cómo se vive, de la experiencia, de tratar de ejemplificar, de utilizar la sensación. Imagínate que esta identificación de la representación la llevamos al plano de la educación. Y entonces podemos darnos cuenta, el estudiante, cómo representa más fácilmente la realidad o cómo percibe la realidad, cómo la capta, a través de lo que ve, de lo que escucha o de lo que siente. Y entonces, esta parte ha sido efectiva en la educación, porque entonces cuando nosotros ayudamos a que el maestro se dé cuenta que tan importante es lo que presenta visualmente como lo que presenta a través de su voz o lo que logra generar en el alumno al vivir el conocimiento, entonces, pues aquí podrá tener
mayores herramientas para poder llegar a todos sus alumnos. Si el maestro solamente se la pasa hablando y ya da un discurso en el que no hay movimiento, ¿qué va a pasar con aquel alumno que capta la realidad primordialmente a través de lo visual? Se va a quedar fuera. Aquel alumno que busca lo práctico, lo vivencial, también pues solo escuchó, ¿verdad?, el discurso. O, al contrario, aquel maestro que presenta filminas y filminas y filminas, pero no pone ejemplos o no permite que el alumno lo vaya integrando. Entonces, bueno, esta es una de las herramientas de PNL. Les llamamos sistemas de representación o canales de comunicación. El identificar cuál es el canal predominante y también es algo importante identificar que no somos seres, decíamos, ya terminados. Es lograr desarrollar, si yo identifico que mi canal predominante es el auditivo, pues entonces, y que con la persona que me relaciona es mayormente visual o predominantemente visual, entonces que tendré que tomar en cuenta cuál es su sistema de representación, cómo le puedo llegar. Imagínate en las ventas lo que hacen con esto, ¿no? Si yo quiero venderle algo a un visual, pues lo voy a hacer que vea las cosas, que pueda identificar los colores, le hablo yo de aquello que puede percibir. Si sé que la persona es auditiva, pues le voy a hablar de cómo suena toda esta negociación y entonces voy a llegarle directamente por el canal por el cual percibe. ¿Sí? Esa es una de las herramientas y bueno, voy a mencionar otra herramienta muy importante es las pistas de acceso ocular. Nosotros al comunicarnos desde nuestro lenguaje, no es la única forma en que nos comunicamos. Y aquí, bueno, retomaría las aportaciones de Paul Václavic, ¿no? Aproximadamente el 75-80% de nuestra comunicación va a ser, 70% más de nuestra comunicación, es lo corporal, lo que comunico a través del cuerpo. Un 10% va a ser lo que digo, ¿verdad? Lo que digo verbalmente un 10%, y el 20% restante es cómo lo digo. Bueno, aquí estamos lo paraverbal. Tenemos estas tres estructuras. Entonces, dentro de lo corporal están nuestros gestos. Y nuestros gestos en su mayoría tienen que ver con información inconsciente que nuestro inconsciente está manifestando. Nuestro lenguaje es la parte consciente, nuestro inconsciente es lo corporal y también aquí entraría lo paraverbal porque la entonación que doy en ocasiones será consciente y en ocasiones más bien va hacia la parte inconsciente. Entonces, bueno, los movimientos oculares son parte de nuestra comunicación no verbal y identificaron principalmente que, en este caso retomaron más bien John Green de Richard Bandler, identificaron que los movimientos oculares tienen mucho que transmitir de lo que está ocurriendo neurológicamente, incluso les llaman pistas de acceso ocular o pistas neurológicas, de acceso neurológico, porque nuestros movimientos oculares, desde lo que es la dilatación de la pupila, la contracción, son movimientos involuntarios, regidos por lo que es nuestro sistema nervioso autónomo, vegetativo. ¿Sí? No tenemos control sobre ello. Y entonces, hacia dónde miramos, si hay una dilatación de la pupila, si me quedo mirando hacia un punto, eso ya nos da información de qué está ocurriendo con la persona. Si está accediendo a información visual, que será principalmente arriba, si está accediendo a información auditiva, normalmente la mirada irá hacia los oídos, fíjate, en este plano, ¿verdad? En el plano horizontal. Y si estoy accediendo a información de sentimientos, algo más sentido, normalmente nuestra mirada irá hacia abajo. Que también podemos estar muy contentos y mirar, pero va toda nuestra cabeza, no es que vaya nada más la mirada hacia arriba normalmente va cuando estamos buscando imágenes, ya sea recordadas o creadas. ¿Sí? Y de igual forma en lo auditivo y de igual forma, nada más aquí también habría que identificar que cuando nuestra mirada va hacia abajo y hacia la izquierda, estamos también en un diálogo interno y también puede ser parte de lo auditivo. Entonces, bueno, esta es otra herramienta que nos sirve a los terapeutas para saber a qué información está accediendo el paciente y que también algunas otras personas la utilizan con otros fines. Saber si está mintiendo o no está mintiendo, saber cómo puedo llegar a la persona, si realmente está reaccionando a lo que yo quiero o no. Entonces, son herramientas muy útiles. 2 herramientas importantes. Ahora sí que, no sé, me sigo como bueno. No, excelente. Bueno. Sí, te digo. Hay excelente. Muchas otras, pero bueno, con estas 2 creo que podíamos
Son las más conocidas de PNL, ¿no? Ajá, muy bien. Claudia, pues hemos llegado al fin de este podcast. Por lo que ya hemos hablado, tenemos ahí otro episodio pendiente. No va a ser la última vez que nuestra audiencia te va a escuchar. Viene por ahí otro podcast muy interesante que le hemos titulado Ir a Terapia, así tal cual, para sensibilizar a nuestro auditorio que no ha ido a terapia y que vea en la terapia una opción de crecimiento personal. Ya lo hemos escuchado en este podcast, el valioso recurso que tenemos en la PNL para crecer, para desarrollarnos, para desarrollar nuestra persona. Pero espera el siguiente podcast porque ahí vamos a hablar de más cosas que se van a unir a este podcast de PNL y que estoy seguro que le va a cambiar a usted la mirada del consultorio, de ir a terapia, estoy completamente seguro. Bueno, Claudia, antes de dar cierre final a este podcast, pues me gustaría que compartieras a nuestro auditorio dónde te pueden encontrar, si en las redes sociales, si en un número telefónico, en tu consultorio, dónde pueden acudir a ti. Sí, claro. Mira, pues la manera de poder contactarme, yo daría estas dos vías, y una sería a través de mi teléfono, que es el 33 34 68 12 63. Lo repito, 33 34 68 12 63, o a través de mi correo electrónico, que es claudiareynoso@hotmail.com. Entonces, de estas dos maneras, y ya una vez estableciendo la comunicación, pues podríamos identificar, ¿verdad?, qué es lo que la persona tiene interés, qué es lo que buscaría, y ponernos de acuerdo. Te agradezco, de verdad, Jaime, el espacio. Estuvo fabuloso, estuve muy a gusto aquí. A mí denme cuerda y me sigo. Entonces, bueno, yo muy contenta y también con la esperanza de poder haber compartido algo a tu público, a las personas que te siguen, y de verdad mi felicitación por el interés por compartir, por el interés por proporcionar a los demás un espacio de crecimiento. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias a ti. No te despido porque sé que vamos a estar en comunicación, nos seguimos viendo y va a haber más episodios contigo porque tú tienes mucho que dar a nuestra audiencia. Bastante. Gracias, Jaime. Gracias. Bien, querido auditorio, les agradezco mucho que estén siguiéndonos. Quien estuvo con ustedes, Jaime Gómez Castañeda. No deje de visitar nuestro blog, notadelautor.com, darse una vueltita por nuestro canal de YouTube. Va a haber información nueva. Le quiero adelantar un poquito. Se agrega una persona a nuestro proyecto. Ya lo van a conocer. Va a tener su propia línea de desarrollo de podcast. Ya lo va a escuchar. Y también tenemos nuestra página en Facebook. Denle clic para que nos siga y esté al tanto de todo lo que estamos publicando, podcasts, artículos o algún otro material para el crecimiento humano. Nuestro podcast también lo puede seguir en Spotify, en iVoox, y está a su completa disposición. Muchas gracias, sígase cuidando, seguimos en pandemia, esto aún no ha terminado y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.